Hola, muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Aquí estamos una vez más. Vamos a concluir hoy, si Dios quiere, con la segunda epístola de San Pedro. Y yo creo que mañana sábado voy a contestar una pregunta que me preguntó esta Mercedes desde España. Necesito verdaderamente, he estado buscando material y hay bastante material en la Biblia acerca de para contestarle su pregunta, y creo que vamos a tener un pequeño estudio bíblico para responderle a su pregunta a esta Mercedes en España. Tiene tres preguntas básicamente. La primera dice que si el enemigo Satanás estaba en la tierra antes de que fuéramos nosotros creados, y también pregunta que si ya fue expulsado de los cielos. Y en base a esa pregunta dice que la lleva a otra pregunta que dice: si Satanás estaba ya en la tierra, ¿por qué Dios nos creó sabiendo que el enemigo estaba ya aquí? Verdaderamente me puse a buscar pasajes para no responder algo de acuerdo a mi consideración, de acuerdo a lo que yo pienso, sino qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto a eso. Quizás las tres preguntas en sí no se las vamos a poder contestar, pero bueno, vamos a empezar con nuestro estudio en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, y vamos a concluir hoy. Bien rapidito, necesitamos ver un resumen para concluir. Pedro nos ha hablado en esta epístola, en el capítulo 1, del versículo 3 al 15, que hemos sido partícipes de la naturaleza divina. En el capítulo 1, del versículo 16 hasta el final del capítulo, habla de que él y otros dos discípulos presenciaron, ¿verdad? Fueron testigos presenciales de haber visto la gloria de Cristo, y habla cuando Cristo se transfiguró en el monte Hermón. Nos advierte del capítulo 2 en adelante. Todo el capítulo 2 nos advierte acerca de los falsos profetas, falsos maestros que se levantarían en los postreros días, y verdaderamente tomé bastante tiempo en ese capítulo. 2 estudios nos llevamos, si no es que 3, no recuerdo, en ese capítulo 2 acerca de los falsos profetas, falsos maestros, porque la mera verdad hay mucho que analizar y observar de ese pasaje, de cosas que están ocurriendo en nuestros tiempos y las cosas que vemos en los diferentes lugares religiosos donde se congregan las personas. Perdónenme que no puedo decir iglesia o en las iglesias, porque verdaderamente dudo que en muchos lugares de esos sean verdaderamente la verdadera iglesia, ¿verdad? De Cristo. Dudo que verdaderamente sean la iglesia de Jesucristo, por tanta cosa que se mira verdaderamente en las religiones el día de hoy. Nos advirtió Pedro un punto importante en el capítulo 1. Dice que vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe
virtud. Y la virtud verdaderamente habla de una conducta, una manera de vivir santa, piadosa, una manera de vivir verdaderamente diferente. Nos habla verdaderamente de nuestra caminar verdaderamente como verdaderos cristianos. ¿Sí? A vuestra fe añádanle verdaderamente una conducta santa, verdadera, delante de los ojos de Dios, en el temor de Dios. A esa vida, a esa virtud, conocimiento, ¿verdad? En el conocimiento debemos de añadir el conocimiento de la verdad, de la maldad de nuestras vidas, para mantenernos en un arrepentimiento verdadero. Y en ese conocimiento verdaderamente poder añadir a nuestra vida, a nuestra fe, ¿verdad? Dominio propio. Y dominio propio, verdaderamente con el dominio propio podemos darnos cuenta de esas áreas de nuestra vida que no le agradan a Dios, para ya no seguir viviendo más en esa vida. ¿Sí? En el conocimiento de la verdad, de la influencia de la maldad en nuestras vidas, en nuestra carne, podemos añadirle dominio propio, podemos controlar, podemos dominar esas áreas en nuestra vida. Y controlando esas áreas de nuestra vida nos lleva a tener paciencia. Sí, paciencia. Y en la paciencia, ¿qué es? Que aunque venga la tentación, nosotros tenemos paciencia porque esperamos en la promesa de la vida eterna que Dios nos ha dado. Y la mera verdad, vale la pena esperar, vale la pena alejarse de los deseos de esta carne, ¿verdad? Y a la paciencia dice que añadimos piedad. Y la piedad es ser verdaderamente misericordiosos, extender la misericordia. Y extendiendo la misericordia tendremos afecto fraternal entre los hermanos, entre los unos a los otros. Y a ese afecto fraternal el amor ágape, que no tiene medidas. Bastante también me entretuve en esas partes ahí. Cuando ellos miraron la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y nosotros oímos a la verdad, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Sí? Después nos advierte de la profecía de los falsos profetas, y eso dice que tenemos, de todo eso tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tengo un estudio donde hablo acerca de la estrella de la mañana. Se la recomiendo porque les puede ayudar un poquito a comprender más lo que está diciendo Pedro ahí. No lo toqué, la mera verdad. Dice, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y verdaderamente el lucero de la mañana o la estrella de la mañana es una fe que permanece. Si notan, hay una estrella que antes de que en la tarde, en cuanto se mete el sol, sale la primera estrella bien brillante, y hasta que pasa toda la noche, comienza a aclarecer, viene la aurora, y todas las estrellas del cielo se comienzan a apagar, a desaparecer, ya no las comienzas a ver. Pero hay una que permanece hasta que la mañana o el día se comienza a perfeccionar. Y esa estrella es la estrella de la mañana, que aunque todas las demás se apaguen, verdaderamente esa permanece, y es una referencia a eso, a una fe verdaderamente que permanece. Y dice que porque nunca la profecía fue traída con voluntad humana, sino a los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nos quedamos en el versículo 13 del capítulo 3 en la epístola de San Pedro, la segunda epístola de San Pedro. Oremos. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana, Señor. Te pido, bendito Dios,
que tú te glorifiques, Padre Santo, a través de la conclusión de esta epístola, esta segunda epístola de Pedro, Padre. Guíanos, instrúyenos, dirígenos con tu Santo Espíritu, Padre. Sabemos, Señor, que Cristo mismo dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Y en otra ocasión también Jesucristo dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Y dice, tu palabra es verdad. Guíanos a través de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Santifica nuestras vidas. Forma en nosotros verdaderamente un carácter y un corazón temeroso de ti, Señor, para que nos guardes de el pecado, para que nos guardes en el temor a no pecar contra ti, para vivir esa vida santa que tú nos has dado por medio de la sangre de Cristo. No es una santidad que nosotros alcanzamos para no gloriarnos, sino que es una santidad que tú nos has dado gratuitamente por medio del perdón de pecados, por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz. Gracias, infinitas gracias, sé con nosotros, acompáñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Veíamos aquí en la que estaba hablando acerca de la segunda venida de Jesucristo y que algunos toman su promesa como si se tardara el Señor, pero dice también la razón, el por qué el Señor se demora en su venida o en su segunda venida, porque dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por retrasada o por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y verdaderamente esas palabras contradicen la doctrina de la predestinación, de que Dios ha predestinado a algunas personas para ser salvas y hay otras personas que Dios las ha predestinado para la condenación. Sería un Dios injusto, la mera verdad, que si una persona que se esfuerza a entender los misterios de Dios, a conocer la salvación que Dios nos ha dado, imagínense que una persona verdaderamente se esfuerza, se arrepiente, acepta el Evangelio y vive una vida verdaderamente como un verdadero cristiano, como un verdadero hijo de Dios, temeroso de Dios. Y al final de cuentas, al final de su vida, se da cuenta de que él no estaba predestinado para la salvación. Y muere, y después va al juicio, y después a la condenación eterna, porque Dios le dio la vida para que fuera condenado. ¿Sería verdaderamente un Dios justo si Él obrara de esa manera? Y verdaderamente aquí dice que el Señor retarda su promesa de venir por segunda vez, porque no quiere verdaderamente que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y apunta al Evangelio, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y la mera verdad es oportunidad que Dios le está dando al ser humano de que se arrepienta y de que sea salvo. Por eso el Señor tarda su venida. Pero de que va a venir, vendrá. He aquí todo ojo le verá, dice la Escritura en el Apocalipsis. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe verdaderamente el día ni la hora cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y eso es bueno en cierta manera para nosotros, y es necesario para que así verdaderamente consideremos nuestro caminar delante de Él, si verdaderamente estamos en el temor de Dios o no. Dice en otra ocasión Jesucristo, que si el dueño de la casa o el jefe de la casa supiera a qué horas iba a venir el ladrón, él verdaderamente guardaría su casa y estaría atento, estaría alerta de que va a venir ese día específico el ladrón. Pero nadie sabe, ¿sí?
Y verdaderamente la exhortación es a que estemos a la expectativa de que el Señor puede ser que venga hoy, verdaderamente como estamos viviendo nuestra vida. Y eso verdaderamente nos ayudará a vivir en el temor de Dios, a vivir verdaderamente ya no deleitándonos en el pecado, en la maldad de nuestras vidas, para que cuando Él venga, verdaderamente no nos avergoncemos, ¿sí? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras de ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? O sea, ¿cómo no debemos de tener esa actitud de una vida verdaderamente como un hijo de Dios esperando su venida, para no perecer juntamente con el mundo y con los impíos, los pecadores, los que rehúsan a creer en Dios? ¿Sí? Dice, pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa declaración la podemos ver, o estos pasajes podemos ver en Isaías 65:17, Isaías 66:22 y Apocalipsis 21:1, donde dice Juan, y vi, ¿verdad? Y dice que vio cielos nuevos y tierra nueva, que las cosas viejas pasaron, y aquí que todas las cosas las hace el Señor nuevas, y vio la nueva Jerusalén descender del cielo. Y bueno, Dios ha prometido eso en su palabra, y verdaderamente, como pueden ver en Génesis capítulo 1, voy a ir bien rapidito. Miren, Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3 de Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas de las aguas, o sea, y así fue. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y se hicieron los mares, y fue así. ¿De acuerdo a qué? A lo que Dios pronunciaba. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y ahí tenemos hierba verde nosotros hoy en día. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, hizo el sol y las estrellas y la luna, y ahí están. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo en su palabra. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y ahí están los peces y toda la vida que hay en el mar y en las aguas. Sí. Entonces, verdaderamente podemos ver lo que dice aquí, ¿verdad? Que nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Verdaderamente Dios lo ha pronunciado con su palabra, y ya lo debemos de dar por hecho. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdaderamente estás convencido de que Dios tiene cielos nuevos y tierra nueva? La gente hoy en día se espanta cuando oye rumores de que un planeta se está acercando al planeta Tierra, y que se acerca al fin del mundo, que todas las cosas van a acabar, que ahí va a tronar todo. ¿Verdad? Buenos días, Mercedes, buenos días, Gonzalo, Dios les bendiga. La gente se espanta y cree más en todos esos rumores de que viene un meteorito y que va a pegar en la tierra y va a ser el fin del mundo y todo eso.
y piensan que el fin del mundo va a ser así en un instante, que quizás sea mañana, que quizás sea hoy. Y tienen más temor de eso que de vivir verdaderamente una vida santa en el temor de Dios. Porque Dios verdaderamente ha prometido en su palabra los 1000 años del reinado de Cristo en esta tierra. Para esos que tienen temor acerca del fin del mundo, déjenme decirte que garantizados, este mundo tiene 7 años de la gran tribulación y 1000 años del reinado de Jesús, más el tiempo que Dios le permita a Satanás cuando Satanás sea desatado después del milenio de Jesús, para que vaya y seduzca a las naciones y las engañe. No sabemos cuánto tiempo le dará Dios verdaderamente a Satanás después del milenio de Jesús, o después de que se cumplan los 1000 años de Jesús que esté reinando en este mundo. Verdaderamente tenemos ese tiempo definido, pero de que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, los va a hacer. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, en confianza, confiados de que el Señor viene. Vive una vida santa, agradable en el temor de Dios, para que cuando Él venga, no te avergüences, no seas verdaderamente reservado para el día del juicio, para la condenación eterna, para estar delante de la presencia del trono blanco. Sí, guardémonos, hermanos, verdaderamente, porque la venida del Señor Jesucristo nadie sabe cuándo va a ser, pero ¿qué sí es hoy? ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Le has creído a Dios? ¿Te has arrepentido? ¿Estás descansando en la seguridad de la salvación de tu alma que Dios nos ha dado por medio de la fe en Jesucristo? ¿Has creído verdaderamente antes de creer en Jesucristo o antes de creer en Dios? ¿Has creído en la maldad de tu vida para venir a un arrepentimiento, para pedirle perdón a Dios? ¿O solamente has creído en algún movimiento religioso y tienes una esperanza vacía, sin confianza, sin paz, sin seguridad de que Dios te perdonó y de que tienes vida eterna en Cristo? De que ninguna condenación hay para tu vida si estás en Cristo. ¿Qué esperanza es la que tienes verdaderamente hoy? ¿Has abrazado una denominación, una religión específica, pero no has abrazado verdaderamente la cruz de Cristo, dándote por culpable para recibir el perdón y la vida eterna que Él nos ha dado por medio de su sangre, por medio de su muerte? Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Sí? Tener entendido que el esperar en Él, en vivir una vida que le agrade a Él, en el temor de Dios, es para salvación. No es para privarte de cosas en este mundo, de que no disfrutes de esto, no disfrutes de aquello. Es para que disfrutes la vida venidera, la vida eterna en los cielos nuevos y tierra nueva, en la viva presencia de Dios viviendo en la eternidad, para que seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios perpetuamente, para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? La paciencia de esperar en el Señor es para salvación. Debemos de tener verdaderamente nuestro corazón seguro de que estamos esperando esa salvación gloriosa que Dios ya nos dio por medio de la sangre de Cristo y por medio de su muerte. Nos ha perdonado, nos ha santificado, nos ha dado la esperanza de una vida mucho mejor. Sí. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, de reconocer su vida de pecado, arrepentirse y confiar en la salvación gloriosa que tenemos por medio del poder de la sangre de Cristo, es para siempre. Y si confiamos y esperamos en eso, si hacemos su voluntad, permaneceremos para siempre.
¿sí? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito acerca de todas estas cosas, ¿verdad? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí está bien claro de estos falsos maestros, estos falsos profetas. Y la mera verdad, muchos tuercen las escrituras. Muchos tuercen las escrituras. Hay demasiada religión, demasiada denominación que verdaderamente tienen las sagradas escrituras torcidas. ¿Por qué? Porque caen en el error, no entienden, ¿verdad?, estas cosas que Dios nos ha declarado en su palabra. Y la mera verdad, Pablo habla cosas ciertísimas que se deben de discernir y se deben de comprender y entender por medio del poder del Espíritu Santo, porque habla de cosas verdaderamente espirituales, cosas de la vida venidera, misterios de Dios verdaderamente, que desde el principio Dios ha preparado para aquellos que le buscan, aquellos que le aman, aquellos que guardan sus mandamientos. Tremenda declaración que hace aquí. Sí. Estos hombres se han torcido, indoctos, inconstantes, tuercen estas cosas. Y es la verdad. Lo vemos en la doctrina de la predestinación, que Dios escogió a ciertas personas para la vida eterna y a otras ciertas personas para la condenación eterna. Verdaderamente es un Dios misericordioso. Verdaderamente es un Dios justo, santo, recto, perfecto en todos sus caminos, en todas sus obras, en todo su pensamiento y en todo el deseo de su corazón. Qué injusto sería Dios verdaderamente que al homicida, al violador, al depravado sexual, aquellos que violan a jovencitas, a niñas, ya no serían jovencitas, niñas, entre 3, 4, 5 añitos, la mera verdad, hay gente mala en este mundo. Qué injusto sería Dios que un depravado sexual, violador de niñas, y de niños también, porque ellos no miran si es hombre, si es varoncito o si es mujer. Que imagínense, sería justo Dios si un depravado sexual o un homicida estuviera en la lista de los predestinados para salvación, y una persona que dedica su vida a predicar el evangelio de Cristo, a conocer las escrituras de Dios, a enseñarlas como un maestro, un pastor, un siervo de Dios, y que esa persona no esté escrita verdaderamente o no esté predestinada para ser salvo. ¿Sería un Dios justo verdaderamente? Porque si la predestinación es una realidad, ¿de qué sirve verdaderamente que yo me arrepienta? ¿De qué sirve que me prive de los placeres de este mundo? ¿De que deje el pecado y la maldad de mi vida? Si yo estoy predestinado para la salvación, voy a ser salvo porque Dios me dio la vida para ser salvo. La viva como la viva, yo seré salvo. Entonces el evangelio es una mentira. El llamado a arrepentirnos de esa vida para ser salvos, para recibir el perdón de pecados, para recibir la salvación y la vida eterna, es mentira. Si la predestinación es una realidad, vivamos nuestra vida conforme a nos plazca, que al final de cuentas, si he sido predestinado para ser salvo, yo voy a ser salvo, viva mi vida como la viva. ¿Será verdaderamente un Dios justo? No. Es un Dios verdaderamente recto, santo, misericordioso, la mera verdad. No.
contradice verdaderamente la doctrina de la predestinación. Y estas personas verdaderamente caen en estas cosas, no las entienden. Es totalmente diferente verdaderamente que dentro del conocimiento de Dios, en su omnisciencia, en el conocimiento de Dios, Dios ya sabe verdaderamente las personas que van a ser salvas y las personas que jamás van a arrepentirse de su vida de pecado y van a terminar en el lago de fuego. Es totalmente diferente esa realidad a la predestinación. Dentro del conocimiento de Dios, ¿sí? Dentro del conocimiento de Dios, Él ya sabe qué personas jamás se van a arrepentir y van a terminar en el lago de fuego. De antemano, eso Dios ya lo sabe. Y la Biblia hace mención en ciertas ocasiones de eso. Y el que no se halló escrito, ¿verdad?, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Pero estas personas, dice que los que ya estaban verdaderamente destinados para esa condenación, pero no habla verdaderamente de predestinación. Habla de que ante los ojos de Dios, Jorge, Sofía, buenos días, ante los ojos de Dios verdaderamente, Él ya sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Aún las personas que aún no nacen, aún todos esos pequeñitos que están en el vientre de las madres, en el día de hoy, a esta misma hora, Dios ya sabe cómo terminará su carrera en este mundo. Sí. Y no podemos caer en confusión de que Dios predestina a unas personas para salvación y a otras para condenación. Y está hablando aquí de esas cosas, de que estas gentes se pierden y se extravían y enseñan y tuercen las escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Imagínate si esas personas de la predestinación te convencen de que tú eres predestinado para ser salvo. Y estás batallando con los deseos de tu carne para vivir en adulterio, en fornicación, en una inmoralidad. Por cuanto estas personas te llegaran a convencer de que tú has sido predestinado para ser salvo, vivas tu vida como la vivas, no te irías a esa vida de adulterio, de fornicación, de inmoralidad sexual. De todos modos, estás predestinado para ser salvo. Por eso dice, cuídense, guárdense de no ser arrastrados en el error de los inicuos y caigas de vuestra firmeza. ¿Te imaginas si Satanás por medio de estas personas te seduce y te convence a decirte que no vas a ir a la condenación? Tú estás predestinado para la eternidad, para la vida eterna, para ser salvo. Dios te dio la vida porque tú eres uno de los que están predestinados o escritos para vida eterna, para salvación. No te sacaría verdaderamente de tus casillas de entonces, ¿para qué vivo una vida santa? Me sigo deleitando en los deseos de mi carne, al fin y al cabo, Dios me dio la vida para tener vida eterna, para ser salvo. Al final de los días de mi vida, yo soy salvo porque he sido predestinado para ser salvo. Verdaderamente te arrepentirías de tu pecado. Y hay muchas personas verdaderamente que son arrastrados por estos
falsos maestros, estas falsas doctrinas. En una ocasión yo estuve compartiendo y discutiendo bastante tiempo, varias horas, el evangelio con un hombre que estaba ahí en la casa de mi madre, estaba en el taller de mi hermano, estaban arreglando unas llantas de su carro y ahí estuvimos y yo estuve compartiendo el evangelio con él. Y este señor estaba empedernido en seguir en su maldad. Y me decía unas cosas, ¿cómo es posible que Jesucristo nació por obra del Espíritu Santo? ¿Acaso vino el Espíritu Santo y tuvo relaciones sexuales con María? Se la agarró así, estaba hablando palabras obscenas. Y en nuestra discusión, la mera verdad, yo miré que su corazón estaba determinado a sus creencias, estaba convencido de todas esas cosas erróneas. Y al final de cuentas, ya cuando de plano dije, ya estuvo, digo, eso no es lo que dice el Evangelio. Y me dice, yo sé, dice que el Evangelio dice que si una persona se arrepiente, será salva. Dice, yo sé de eso. Dice, ya cuando se me llegue la hora de morir, yo me voy a arrepentir y le voy a pedir perdón a Dios, dice, y voy a ser salvo. Digo, Padre mío, este hombre entiende la esencia del Evangelio, el arrepentimiento para perdón de pecados, y está reservando el arrepentirse en el último instante de su vida para ser salvo. Y le digo, ¿qué garantía tienes que vas a tener tiempo de arrepentirte? ¿Te imaginas? Sales ahorita, te subes en tu carro, vas en la carretera. Tú no sabes lo que está pasando a tu alrededor. Ni siquiera te imaginas que viene un avión de picada y en ese instante va a caer sobre tu carro. ¿Te va a dar tiempo de arrepentirte? Le dije, no. Más vale tener la seguridad de la vida eterna ahorita. Dice aquí, voy a leerlo otra vez. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sean arrastrados por el error de los inicuos y caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Jesucristo, nos dice Jesucristo mismo, y esta es la vida eterna. O está orando al Padre y dice Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y aquí Pedro no contradice las palabras. Esta es una declaración verdadera, ¿sí? Para que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El propósito de las Escrituras, de todo lo que tenemos en la Escritura, es con ese propósito, para que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, porque en ese conocimiento está la vida eterna. No lo digo yo, lo dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Y sí, que amén. Buenos días, Jorge, Sofía, Gonzalo, Mercedes. Mercedes, te tengo tarea. Yo creo que mañana, si Dios me lo permite, voy a compartir un estudio. Y ahí, si Dios quiere, ahí te voy a dar tu respuesta. No sé si tienes en qué apuntar. Bueno, es más, aquí te los voy a poner en los comentarios. Mira el pasaje en Isaías 14 del 12 al 15. Va a estar muy bueno.
Muy bueno, muy bueno. Está muy interesante, verdaderamente. Gracias por tu pregunta, ¿verdad? Gracias por esa tu pregunta. Lee Ezequiel 28, del 12 al 19. Ezequiel capítulo 2, 28, del 12 al 19. Lee 14, Ezequiel. Vas a tener que mirar Génesis 3, Génesis capítulo 3, y para todos los hermanos que quieran acompañarnos mañana, está muy interesante, mucho material, mucho que discutir. Hay cosas, hay respuestas que no las tengo, la mera verdad, Mercedes, de acuerdo a lo que me preguntabas, pero podemos llegar a conclusiones verdaderamente lógicas. Y Mateos 4 del 1 al 11. En Mateos 4 del 1 al 11 es cuando Satanás tienta a Jesucristo, pero el más interesante verdaderamente está en Ezequiel 28 del 12 al 19. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana, Señor. Gracias, infinitas gracias Señor, por tu gracia, tu misericordia, tu favor. Padre, te pido, bendito Dios, que nos ayudes a crecer en tu gracia, a crecer en tu conocimiento, a conocer verdaderamente tu palabra, entenderla, Señor. Guíanos a través de tu Espíritu Santo para no caer en doctrinas cerradas, doctrinas torcidas, Padre. Verdaderamente, Señor, todo aquel que no se arrepienta de su vida de pecado perecerá en la condenación eterna en el día del juicio. Toda persona que rehúse creer en el Hijo, arrepentirse, a reconocer su vida de pecado y perezca, Señor, muera en sus pecados. No hay, es mentiras del Satanás. No hay misas que nos puedan hacer después de que partamos de este lugar para que Dios nos dé el perdón de nuestros pecados. No hay misas, no hay rezos, no hay nada que otra persona pueda hacer para que Dios verdaderamente nos perdone si nosotros decidimos vivir una vida empedernidos en nuestra maldad, en nuestro pecado, y llegar a enfrentar la muerte en ese estado. No hay verdaderamente otra manera en la cual podamos ser salvos más que por nuestra fe personal, una decisión personal de arrepentirnos y de creer en el Evangelio, de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y es una decisión individual, personal. Nada, ni oraciones de tu madre, ni oraciones de tu padre, ni misas, ni siquiera porque el mismo Papa demandara que Dios te perdone cuando ya partiste de este mundo, cuando ya estás en el Seol, en la tumba, esperando el día del juicio. No saldrás de ahí si no te arrepentiste y moriste en tus pecados. Horrenda condenación hay para los que confían en estas doctrinas cerradas, vacías, sin fruto, sin base sólida, sin base de verdad. Padre bendito, ayúdanos, Señor, a crecer en la verdad de quién eres tú, Señor, y de la esperanza fiel y verdadera de lo que tenemos en Cristo, siempre y cuando verdaderamente vivamos en una vida de arrepentimiento, reconociendo verdaderamente la maldad de nuestras vidas, doblada la rodilla, abrazando la cruz de Cristo, verdaderamente humildes, humillados delante de tu presencia, reconociendo verdaderamente que somos inmerecedores de que nos hayas dado un perdón, somos inmerecedores de que nos des salvación, somos dignos de condenación, somos dignos del lago de fuego por la maldad de nuestras vidas,
por hacerle caso a las seducciones de Satanás que manipula los deseos de nuestra carne. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que estos estudios verdaderamente nos ayuden a afirmarnos en la esperanza verdadera del santo evangelio de tu Hijo y de la verdad de tu gracia, de tu misericordia, para todo aquel que se arrepienta y crea en tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. No, Mercedes, estoy para servirles, en la mera verdad. Gracias por sus comentarios. Bueno, me tengo que ir porque ya son las 6:08. Buenas tardes, España y todos los lugares por allá, pero por Europa, ¿verdad? Bendiciones, que Dios les bendiga. Aquí apenas nos quiere salir el sol. Ya el tiempo está cambiando, ya nos estamos acercando al invierno. Y la mera verdad, como pueden ver, ya no se mira la luz del amanecer ahí atrás, todavía está oscuro. Son las 6:09 ya. Me tengo que ir, les amo en el amor de Cristo, la mera verdad. Y Mercedes, gracias, la mera verdad, por estas preguntas. La mera verdad, no creo de que vas a comprender verdaderamente la cuestión de tus preguntas, o la raíz de tus preguntas, las vas a comprender la naturaleza de lo que hay atrás de antes de que Dios hiciera al hombre, ¿verdad? Pero eso el Señor te va a dar tu respuesta, vas a entender más esa área, esa situación, pero muy interesante, la mera verdad, lo que dicen esos pasajes. Y si los puedes poner tú a la luz de tus preguntas, el Señor te va a dar verdaderamente la respuesta, el conocimiento, el entendimiento, porque es la mera verdad. Hay cosas que Dios simplemente no nos va a permitir conocer y comprender. Hay cosas verdaderamente, hay misterios que solamente están dentro del conocimiento y el propósito para el cual Dios los ha reservado. Quizás se nos queme el cerebro si entendiéramos todas las verdades o los misterios de Dios. Y creo que sí. Bendiciones. Me tengo que ir. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Hasta luego, Jorge, Sofía, bendiciones. Gonzalo, Elmer, ¿por qué no mandarle saludos? Al rato nos mira, porque frecuentemente nos está siguiendo. Y a todos nuestros hermanos, a María, a Turcio, y bueno, bendiciones a todos los hermanos que se me olvidan sus nombres, pero sé que están ahí constantes siguiéndonos. Bendiciones, amén, amén.